23. Pero también dijo But at the same time, she says, equivocadamente San Juan 3:16. wrongfully, John 3:16. ¿Quién sabe San Juan 3:16? Cuando menos la primera partecita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Para que todo aquel que le cree no perezca, mas tenga vida La eterna. mitad nomás. Just how? Que ha dado a su Hijo, ¿qué? Y ella dijo, de tal manera Dios amó al mundo So God loves the world. que ha dado a su Hijo olvidado. He gives his son Esta niña se equivocó, this little girl, she Sí. wrongfully, pero tuvo razón en su dicho. Porque muchos se han olvidado de Jesús. because many has forgot about him. El doctor Pepper escuchó ese testimonio. Dr. Pepper, Que de tal manera Dios, ¿verdad? De tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo olvidado. Y la niña era una pequeñita y se equivocó. And the little girl, she says wrongfully words. Y realmente hay muchos niños And que many saben children, quién es Jesús. Y lamentablemente, hermano, hay mucha gente que se ha olvidado de Dios. There's many people that they forgot about God. Hay mucha gente que deja de venir a la iglesia. Many people stop coming to Hay church. mucha gente que no quiere servir en nada. There's many people that don't want to Hay serve. mucha gente que no quiere participar en nada. There's many people that don't want to participate. A la gente no le interesa, se han olvidado de People, Jesús. they don't care. They forgot about Jesus. Entonces sus ojos están como So their eyes are blind velados. Porque ellos piensan que Jesús no está vivo. because they think that Jesus is not alive. Entonces, lamentablemente Jesús, hermano, So Jesus, para aquellos que piensan que Él está muerto, que Él no va a venir, que Él no va a for cumplir su those who promesa, think that he's dead and he's going to fulfill his Él la va a promise, cumplir. he's going to fulfill. Aunque usted no crea, Even though you don't aunque believe, usted dude, even though you doubt, aunque usted diga estoy confundido, even though I am pero Él va a confused, venir. but he's coming. Así que esto que dijo la niña, So this is what the little girl says, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo olvidado. because he gave his son that has been Y la forgotten. pregunta aquí es, ¿por qué muchos se olvidan de Jesús? The question is, why so many they forgot about Es que Jesus? será porque ha pasado mucho tiempo. Could be because it has passed for a long time. ¿Será porque mucha gente ha tenido eso, hermano? ¿Desde cuándo están diciendo eso? It could be maybe since when they are saying this, Porque no entienden las escrituras. because they don't know the scriptures. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Second Peter, verse Vamos a ver chapter por 3, qué. verse 9. ¿Qué dice? What it says. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quién. Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A lo mejor tú dices, yo ya quiero que venga el Señor, yo ya estoy cansado. Maybe you may say, I want the Lord to come because I am so tired. Pero hay otra gente que necesita venir al Señor. But there's other people that needs to come to the Lord. No es cuando tú quieras, ni cuando yo quiera, es It's cuando el not when Señor you quiera. want, it's when Amén. the Lord wants. Jesús va a venir cuando menos pienses. Jesus is going to come, you know, when Jesús va a venir por su pueblo cuando menos esté preparado. It's coming with his people when less is prepared. ¿Cuántos saben que Jesús vendrá otra vez para reivindicar? How many of you knows that Jesus is coming again? Que Jesús va a reclamar lo suyo, la iglesia. He's going to claim, you know, what is his, the church. Él viene por los redimidos. He's coming. Él viene por los que creemos en Él, hermano. The ones who believe in him. Los que creen que Él está vivo. The ones Usted who tiene que believe estar esperando a that he's Jesús. alive. Amén, amén. Usted no tiene que estar turbado, usted no tiene que estar confundido. Usted tiene que tener la seguridad de que Jesús viene por nosotros y de que nos vamos con Él. El día que Él aparezca, nos vamos con Él. Toda la iglesia, aleluya. Amén, amén. Amén. Aleluya. Jesús vive. Jesus lives. Y usted tiene que tener esa esperanza, no debe estar confundido, you no have debe to estar have turbado, no debe estar Not con to los be ojos velados. Usted controlled. tiene que creer que Not to si be Él blind. aparece ahorita en este momento, vámonos. You gotta believe if he appears right now, I mean, we're living with him. Amén. Así es la fe del creyente.
That's the faith of Que the nadie Lord. le confunda. So no one can. Si van confuse esos you. fariseos a sus casas If those religious people go a to hablar the de house, nosotros, you know, to talk about repréndalos en el us, nombre de Jesús. rebuke Porque them. más fariseos son ellos y más pecadores son ellos. Because they are good sinners. Y si quiere usted comentario de esa gente, pregúntele al pastor y a 2, 3 de aquí de la iglesia para que sepan lo que hicieron. Para que no se dejen engañar por ese tipo de fariseos. For you not to be. Esas son serpientes, hermano. They are snakes. Esos son agentes de Satanás, no son They're agentes agents de of Cristo. Satan. Entonces tengan cuidado con esa gente. So be careful with these people. Porque esa gente lo va a llevar a la perdición. Because these people is going to take it to. Porque lo va a lost confundir. everything. Because it's going to confuse you. Entonces, la palabra de Dios dice que por su fruto los conoceréis. The word of God, because of the fruits you're going to Si know. usted no tiene el discernimiento If you already got a discernment para escudriñar esos frutos, to see those fruits, jamás va a poder saber qué tipo de personas son esas. you're never going to know, what type of people there are. Solamente los que están en Cristo. Only the ones that are in Christ. Solamente los que permanecen en Él. Only ones that. Los que están stand still. vigentes. Si usted vino ayer a la clase, gloria al Señor, You hermano. get the blessed glory to God. You should. Terminamos el estudio. We finished. Y qué precioso es cuando tú alabas a Cristo. And it's so precious, En when you espíritu y praise, verdad. Christ in spirit and truth. Si viene Cristo en ese momento, hermano. In Christ comes about. Yo le aseguro que Dios hizo un alto, un stop allá en el cielo. I'll assure you, he made it stop in heaven. Y le dijo a los ángeles, callen un poquito. And he told the angels, hey, be quiet a little Porque la bit. iglesia es la voz de Cristo. Because, the church was of Christ. Está adorándome. It's blessing me. Amén. Está glorificando Aleluya. mi It's glory santo nombre, dice. in my holy name. Usted no sabe, hermano, You don't know, brothers, las conexiones que Dios tiene. the connections that God Que has. Dios puede parar un momento su orquesta de adoración para escucharnos a nosotros cuando adoramos aquí. Of prayer when we adore him here. Por eso es que Jesús, hermano, That's what the Jesus brothers nos dice a nosotros, no estés turbado. is telling us, hey, Tu carga no es tu trabajo. they'll be in Amén, trouble. Señor. Tu carga no son los chamacos, no son los chamagocitos esos que traes, hermano. It's like your children. Dios te lo dio, pero no para que sean Ya que obstáculos me para que no vengas a la But iglesia. it doesn't have to be stuck Porque with Dios you te lo puede to quitar the cuando Él church. quiera, hermano. Because God take him away. He can take him away whenever he Los wants. hijos son prestados. Children, No son you tuyos. just, let them teach you. It's not yours. Es verdad. Amén. ¿Quién te dio los hijos? He gave you the Dios. children. A lo mejor tú no podías tener hijos, Maybe you could have pero children, vino la bendición cuando llegaste a la iglesia. but the blessing sure, Hallelujah. when you came to church. Así es. Este sábado oramos por una mujer. This Saturday we played for this woman. Y dice, pastor, yo no quiero decirle, mejor que le diga a mi compañera. Like, I don't want to tell you, Pastor, so I let her to tell you. ¿Y crees que Dios te puede dar hijos? Because you think that God can Sí. give it to you? Yes. Le digo a mi esposa, esa persona, I told my wife, look, that person, otro día no tienen que andar muy activas, the next day doesn't have to be active porque están recién operadas. because they are so recent. Y Dios les puso had algo surgery, and God put Para something fecundar hijos. to Y cuando have usted va a un children. hospital para prepararla para que tenga hijos, usted no puede salir de un día para otro. When you get to prepare, Va a tener to get, dolores. kids, you're gonna have pain. Y el Señor, hermano, hace la obra. And the Lord, Le digo yo a mi esposa, ellos no saben I told my wife, look, they don't los know síntomas que van a estar en otro día. that the Porque el Señor symptoms, puso toda su anatomía de adentro. because the Lord Para que fixed puedan procrear hijos. the anatomy inside so they can have children. ¿Cuántos tienen hijos, hermano? How many of you have children? ¿Verdad que usted viene siempre a la iglesia y sus hijos no son obstáculos? So you come all the time to church and your children are not obstacle. Sí. Usted se trae a sus hijos. You bring your children. Nosotros cuando íbamos a la parcela con mi papá, You know, chiquitos nos llevaban y ahí nos aventaban debajo de used to un go roble, with my father. pero no éramos obstáculos para su trabajo. we weren't obstacles for them. Nos daban sandía, hermano. They gave us watermelon. Y a veces andamos con la sandía todos chorreados aquí, los cachetes, todo. And sometimes, we'll have Y a veces como íbamos en los serenos, hasta se nos salía aquí el agüita aquí de la nariz. sometimes even water came from my nose. Y a veces le hacíamos nosotros chiquitos. Oh my God. But we used to do that when we were children. Pues uno cuando está niño, ni en cuenta.
Usted no ha visto pequeñitos, chiquititos, que no saben, se meten los dedos a su nariz y lo sacan y se lo comen. Sí, pastor. Sí, porque no hay conocimiento todavía. Because there's no knowledge. Pues yo no creo que ya a esta edad usted siga haciendo lo mismo. I don't know, you continue to do the same. Entonces, el trabajo no te lo dio el Señor solamente para que estés esclavizado. Dios no te da hijos para que tú dejes que tus hijos tienen que hacerse fuertes como el roble. Aunque haga frío, aunque estemos en Alaska, Even if it's cold, we are in Alaska. ponles una chamarra de esquimal y vámonos a la iglesia. Ándale. Put a jacket in, let's go to church. Aunque los cachetes le pongan rojo tostado aquí. Órale, The vámonos. cheeks are so red. Come on, let's go. Que porque hace calor, Oh, because it's hot. tráigalo en una tina con agua y la ponemos afuera que anden chapaleando. Drink it with a bucket of water right there, so we can put it right there. Entonces Jesús, hermano, siempre So Jesus, brothers, hacía las cosas a la manera diciendo, es que usted no han creído. always do the things is like because you haven't believed. El Señor no retarda ya su venida. The Lord, is going to come A anytime. veces, hermano, uno se endiosa más con el trabajo. A veces uno se endiosa con sus hijos. Sometimes, we get idolatry with the Todos dicen, es que mi hijo children. precioso. Oh, all of us. It's always because my Y cuando lo children. ves tú, eso le llamas precioso. Ay, sí. When you say, you call it this precious? Son los más preciosos del mundo. Oh Lord, they're the most precious things. Y la otra pareja dice, es que no ha visto mis hijos. And the other couple, oh, you haven't seen my children. Dios te habla de una manera especial. Hay gente que no viene a la iglesia porque tiene sus hijos enfermos. There's people that don't come to church because Y no saben que aquí Dios no they're puede sick. sanar. They don't know that. Aquí hay mucha gente enferma, hermano. There's many people that are ill right now. Pero ¿sabe por qué no sanan? But Porque no son humildes y pasan adelante con el Señor. they're not humble. They don't come in front of the Lord. Dios le quita toda influencia. God can take them away, all those Yo tengo ya voy casi para 20 años, hermano. almost 20 Y years. gracias a Dios que por una gripa ligera no dejo de predicar. For just Pero gracias a Dios que siempre Dios me can't stop to pone preach. esa sanidad, hermano. God always, he healed me. Nomás multiplique 20 años por 300 días. ¿Cuántos días serán? Just multiply 20 years by 300. A ver los matemáticos. 1600. 600,000. 360 por 20 años, ponga. ¿Cuántos días trae el año? Ya ni se acuerda, usted tan feliz que vive. 7,200. 366 o 360. 7,200. ¿Cuánto? 7,200. 7,200. Entonces imagínense que cuando menos la mitad de los servicios, 4,000 días, el Señor me permite estar en su casa y a veces hasta más. Yo conozco gente que cada ratito apenas se sana una semana y ya para la otra ya anda igual. I know people, Oye, que no te acabas de sanar apenas una semana y ya andas otra vez. So the second one, again, once again, is sick. Y hasta dejan de venir a la iglesia por un mes, 2 meses. And they Ya ni me acuerdo de su come to rostro. church, I don't even know their face. No es que yo esté exento de eso, pero yo le digo, Señor, mientras yo esté en tu casa, la iglesia se hizo para sanar, hermano. I got in your house, En la iglesia hay sanidad, hermano. The church is healing. En el nombre de Jesús eres sano. Y ya cuando vas al camino, vas aventando todo lo que es la suciedad, las gárgaras y todo lo que sale de ahí de la garganta, hermano. Oh, your weight. Si venías temblando como pollo, aquí ya te vas bien. Amén. Entonces, muchos hermanos se quedan por ese motivo. So many states because of that. Jesús vendrá otra vez a reivindicar la iglesia. Jesus ¿Cuántos will come sabían back eso? again for the church. Romanos capítulo 5, verso 8 al 10. A ver, vamos a leer. Romans. Yo creo que Cristo está vivo. ¿Cuántos creen que Cristo está vivo, hermano? I believe Aunque muchos ya se han olvidado que Cristo está vivo. Quizás dicen, Él ya tardó. Y muchos perdieron la fe volviéndose liberalistas, hermano. Diciendo, no, aquella Cristo no viene, entonces se hacen liberales. ¿Qué dice? Mas Dios muestra ¿qué? Su amor para con nosotros. Síguele. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces, nosotros, ¿verdad? Dios muestra su amor para con quién. God is showing His love. Que siendo nosotros, ¿qué? That being ourselves. Pecadores. Cristo murió por nosotros. Christ died for us. Que somos como justificados por quién. That we are justified by who? Nosotros somos justificados por quién. Por la sangre de Cristo. We are justified by the blood of Christ. La sangre de Cristo nos justifica, nos The blood of limpia. Christ justifies us. Mire, hermanos. Look, brothers. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, Every time that we come to church, usted no puede decir, es que yo no soy pecador. you cannot say, I am not a sinner. Pero entre más usted se va acercando a la presencia de Cristo, But while you're getting near, y usted va más cerca, más cerca. you're getting closer and su closer. mismo entendimiento, su mismo concepto, Your understanding. Your usted se hace sentir mal, dice, uy, que ya me voy acercando a la presencia del Señor, pero siento esta cosa en mi corazón todavía, siento este pecado, siento que no hice estas cosas. But I feel the same. I feel like I didn't do these things. Entre más se acerca al Señor, usted se va a dar cuenta que hay cosas que todavía que tiene que sacar, When you get close to the Lord, you know. porque that está there's entrando a la something to take it out. perfección, hermano. Because you get into Una perfection. mirada mala a una persona, eso le hace falta quitarse. Un mal pensamiento, un mal Look at someone concepto. bad or bad thought. you Entre can más take it usted se acerca al Señor, el Señor mismo le hace sentir mal a usted, que usted siendo out. todavía hay The Lord is pecados. gonna make you feel bad because still in you there's sin. Se siente imperfecto. Por eso, mire, que cada vez que venimos al Señor tenemos que decirle, Señor, perdona. Every time we come to church, you're going to say, forgive me, Perdóname Lord. esta área. Forgive me Porque this Dios area. te está dando la oportunidad que te acerques más. Y te va Yes, perdonando. give Y me tú the vas opportunity. clausurando esas áreas. Entonces vas acercándote más a Cristo. Y vas sintiéndote como hay más cosas ahí que necesitas sacar de ese cuerpo pecador, hermano. Amén. Porque está llegando a la presencia del Señor. La misma presencia del Espíritu Santo te The hace same sentir person, the eso. Holy Spirit, make you feel that. Hasta que ya llegas a una perfección Until you get perfection. perfecta con el Señor. Pero Connection. cada día que nos vamos acercando, It's más true, we are el Señor te getting está quitando. Es como un pescado cuando le quitan las It's like a escamas, de fish. poco a poquito. Yeah, with our cleaning. Entre más me acerco a ti, Señor, se me están quitando las escamas. ¿A cuánto les gustan los pescados con escamas? ¿Verdad que usted no se come las escamas? ¿Se le atoran dónde? Pecuesos son las garzas, Pedro. Así que, mire, hermano, Jesús se levantó con el mismo cuerpo. Diga, Jesús se levantó con el mismo cuerpo. Jesús se levantó. Cuando Él resucitó, When he resurrected, se levantó con el mismo cuerpo. you get up with the same body, No podía levantarse con otro cuerpo. you can get up with another body. Él tenía que levantarse con el mismo cuerpo que You fue have to get ¿qué? up with the same body that Sepultado. was buried. Porque mire, si no se hubiese levantado Because he could get up con el mismo cuerpo, With con the los same body. agujeros en sus with the manos, same holes, the holes si that no he se had. hubiera levantado con lo que tenía ahí en sus pies, con las marcas que tenía, With the marks that he had in his feet, entonces no iba a ser una resurrección. Diga, Bueno, entonces mira, no iba a ser una ¿qué? Entonces, Resurrección. Si él se hubiera levantado como un cuerpo he could get up with the body. sin daño, sin perjuicio, sin nada en Without sus being manos, hurt or anything. entonces la gente diría que iba a ser una reencarnación. Yeah, people would say it was Y reincarnation. eso es lo que el mundo, que los teólogos no entienden. And there was the theology people don't understand. Piensan que Jesús tenía que levantarse They think that Jesus has to get up sin ninguna marca, without no marks, sin ningún daño. without no hurt. Entonces ese proceso sería una reencarnación, So that process would be a reincarnation. no sería una resurrección. It wasn't going to be a resurrection. ¿Cuántos saben que Jesús How many of you know that Jesus tenía que levantarse así como él? Jesus has to get Porque up? mire, hay gente que dice, ay, que mi tío, mi papá, mi abuelo se murió, pero yo lo vi, se apareció, lo miré caminando. Oh, it's because my grandpa, my father, he died, but I saw him. He get up. Entonces esa es una reencarnación. That is a reincarnation. Yo lo miré que se me escondió por ahí. I saw that he was hiding from me.
around there. Y esa reencarnación no viene más que del mismo que demonio. That reincarnation, it comes from the devil. Hay leyendas que dicen que la persona se convierte en perro, en lobo, en sapo, en lo que sea, ¿no? There's legends that people convert to animals and anything. Eso se llama reencarnación. What you call reincarnation. Yo miré a mi tía Jovita que iba jorobada, pero la vi como un perro negro así. I saw my aunt, you know, but I saw it like a dog. ¿Usted cree que el hombre que muere como hombre va a reencarnar como un perro? Thinking that man that ¿Verdad que Dios no habla nada de eso? Cuando tú mueras, hija, te vas a convertir en un sapito, pero te voy a poner una coronita para que esté un poquito bella. When you die, you're gonna ¿Verdad que no dice nada de eso? reincarnate in a frog. No, it doesn't say that. Nosotros vamos a resucitar un día, ¿no? We're gonna resurrect one day. No vamos a reencarnar. Amen. Va a ser una resurrección. What's going to be a resurrection? Entonces Jesús siempre hablaba de lo él, hermano, que su cuerpo, ¿verdad?, no es corruptible, That his body is not corrupt. ni está sujeto a la muerte. ¿Cuántos saben que Jesús después de resucitar ya no está sujeto a la muerte? So, Amen. how many of you know that Jesus, when he resurrected, he's not Nosotros subject estamos to death? sujetos a la muerte casi. Gloria sea para el Rey. Cuando nosotros muramos, When we die, la muerte va a querer reinar sobre nosotros. the dead, you know, might want to reign. Pero ya no va a poder. But it's not going to happen. Porque Jesús tiene las llaves Amén. Jesus de la has muerte. keys. Si alguien muere para Cristo If somebody died for Christ, y muere en Cristo, he dies in Christ, tendrá vida eterna. he's going to have eternal life. Y en aquel día postrero vamos a And in resucitar. that day, we're going to resurrect it. Pero mientras tú mueres, But while you die, inmediatamente immediately, tu alma, tu espíritu, your soul, your spirit, estará en el paraíso juntamente con Cristo. is going to be in paradise together with Jesus. Y tu cuerpo tiene que ser glorificado. And your body has to be glorified. Va a resucitar tal como es, It's going to resurrect. pero tiene que haber un the way it is. proceso de But it glorificación has to be a process of para ser semejante A Dios. como Él que está en el cielo, para Sí, ser ¿verdad? semejante Sí. como los ángeles. like the angels, you know, that are in heaven. Entonces, porque Él vive, hermano, nosotros tenemos esa promesa de Dios. He lives. We got the promise of God. Mary Baker, que es la fundadora de la ciencia cristiana, escuche bien, Mary Baker, she's the founder of the Christianity. dijo que Dios era un Dios indivisible. This is the God. Ella le decía a sus adeptos indivisible. que no era posible que una porción She told the people that a portion de un Dios of our God podía estar en el cuerpo humano. could be in the body of a human body. Una pequeña porción no es posible, dice que puede estar en ese cuerpo humano. A small portion cannot be in a human body. No puede entrar en el hombre, It dice. cannot enter in man. Pero que tampoco la plenitud But neither the podía estar ahí 100% en lo que era Dios. the glory can be 100%. You know what is God. Decía que la plenitud de Dios no podía ser reflejada en un solo hombre. But the glory of God cannot be. ¿Por qué, hermano? Porque esa plenitud, ella no creía que la plenitud de Dios podía estar en Cristo. She didn't believe Por eso hay mucha gente, hermano, que está confundida. many people that are confused. Hay cristianos que no saben nada de esto Christians don't know nothing about y están this. confundidos. Están confundidos. Piensan que estar en la casa del Señor es hacerle un favor a Dios, hermano. You know, being in the house of the Lord is doing a favor to God. Es que mi Diosito sabe. It's because my little God knows. Yo creo, I believe. yo pienso, todas I esas hope. doctrinas vienen de estas teologías. You know, these doctrines are coming from these theologies. ¿Qué dice San Juan capítulo 1, verso 1? What is John? ¿Estará Jesús todavía en ese cuerpo? Is Jesus might be there in the same body? En el principio era qué? Entonces, ¿estará solamente una porción en nosotros? It could be just a person on us. ¿O no estará la plenitud de Dios en el hombre, en el Hijo de Dios? Esta mujer decía que la plenitud de Dios no podía estar en Jesús.
This lady says that Y dice la palabra que en el principio era el verbo. the word says that in the beginning it was. ¿Y el verbo era con quién? And the word was with ¿Y el verbo era quién? Dios. and the word. Pero ¿qué nos dice también ahí mismo en San Juan 10:38? But it says, you know, Para ver la plenitud. then 30, Si Jesús es Dios. Jesus is God. Para taparle la boca a esta María Becker y a toda la ciencia cristiana, a todos los adeptos de ellos. ¿Qué dice? A ver. Juan 10:38. Para que conozcáis. ¿Lo encontró o no? ¿Qué dice? Creed a las obras. Entonces, la plenitud de Dios estará en Cristo. The power of God is in Christ. Aquí dice la palabra para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo estoy en The quién. Father is in me, and me in En el the Father. Entonces, ¿dónde estará esta María Becker? So what is that? A lo mejor está haciendo pasteles. Maybe she's cooking cakes. Pero lamentablemente todas esas corrientes, muchos dentro de la iglesia están siguiendo esas corrientes sin saberlo. Many people in the church that fall in that current. without Es que yo knowing. creo que mi Dios es así. Yo pienso que mi Dios es así. Ah, Dios me conoce, mi God Diosito. knows. Y ahí es donde terminan, hermano. And right there is where they finish. Y son como los que van en el camino de Maús. And it's like, you know, what they Están go velados for the sus ojos. way of Emmaus, their eyes are blind. Jesús tuvo que romper el hielo que había en ellos, hermano. Jesus has to break their eyes. Porque ellos estaban maravillados y no podían creer. Because they were marvelous and they couldn't believe. Pero Jesús estando con ellos, hermano, But Jesus being with them, ¿qué les pidió a ellos, hermano? what he asked them, Cuando se les apareció a los discípulos, ahí donde leímos. what he appears to the disciple. Una mojarra. ¿Qué le pidió, hermano? Tienen, miren, a ver muchachos, ¿tienen algo de comer? It's like, you have something to eat? Sí tenemos. Yes, we have. ¿Qué tienen? What do you have? El platillo favorito que le gustaba a Jesús My era favorite qué? dish. Un pescado asado con una penquita ahí con poquita miel. Un pescado. A ver, Pedrito, So Peter, ponle poquito limoncito a ese pescado, aplícale limón con poquita sal y una salsa de esa de huichola ahí, put a little bit of lemon and salt para que se dieran cuenta que Jesús for them to know that Jesus en su plenitud es Dios and his power is God. y un espíritu And his spirit no come así. not eat. Ven, ponle más limoncito, Pedrito, ahí, ponle más al pescado. Está carnudo, está crujiente. Qué rico comer eso. Si a usted no le gusta el pescado, se pierde la mejor bendición, el mejor alimento If you don't like fish, es el pescado. you know what you're missing. Es que yo soy vegetariano, pastor. No, It's because I am a mí no me hables de menudo, Este, no me hable de sopes. Yo soy vegetariano. ¿Y qué coméis, hermano? No comer opio, rabanitos, lechuguita y 3 semillas de girasol y poquito coliflor. Jesús, a mí tráigame mi pescado. Let me bring you my fish. Todavía soy Dios, yo soy Jesús. Yeah, Jesus is here. ¿No se acuerdan que cuando íbamos a la orilla del mar, Pedro iba y sacaba ahí y se ponían aquí a zarandear los pescados, ponían las piedras, la fogata y aventaban ahí? Porque estaba confundida la gente. Because the people were confused.
Por causa de todos estos teólogos, hermano, hay mucha gente confundida. Because at the cost of many theology people, Necesito alimento y el platillo favorito que ellos tenían era un pescado. I need food, and you know the Aunque dice pez ahí en esa palabra. Pero un pez es cuando está dentro de dónde? Del agua. Y ya fuera del agua es un qué? Pescado. Un pescado. Pero no vamos nosotros a tergiversar o a poner mala palabra, no. El nombre de ese animalito se llama ¿cómo? the name of the Pez. Pez. ¿Sí o no? fish. Sí. Nada más que cuando ya están afuera del agua, ya es pescado. Por eso cuando usted va a comer en un restaurante, usted va a pedir, deme un filetito del New York Steak, que sea de qué? So when you go to the store, you ask for a New York steak. De res. Usted explica, o lo quiere de puerco o de res. You explain. You want pork or ¿Verdad que sí? Usted dice el nombre del animalito, the beef. Ahora, le cortan ese lomito de aquí, The res, bien the blandito, big suavecito. Sí. 3 Que lo ponen a brasa y empieza a hacer así como bombitas así. Le mete la tortilla con aguacate. tortilla with avocado. Usted especifica. You Pero say un pescado, fish. el nombre científico de ella se llama ¿cómo? Pez. ¿Cuál es el nombre científico de un pescado? What's the scientific name of the fish? Fish. No, es el nombre en inglés. Son animalitos ¿cómo? Acuáticos. ¿Sí o no? Animals on the water. Cuando usted come un borreguito, usted dice, estoy comiendo del producto de esta especie que se llama, ¿cómo? Bovina, dice. Bovino. Y si se come un chivito, como los que traemos aquí. ¿Cómo se llama ese animalito? La cabra. Nombre científico, a ver, ayúdame, Víctor. A ver, hermano Alfonso, usted que come muchos chivos. No, uno es bovino, es el chivo, el borrego dijimos, ¿verdad? Pero el chivo, ¿qué es? A ver, hermano, no. No, pues le hizo como borreguito, le Nombre científico, el chivo, rápido, rápido. Hermana Alicia, ¿a usted que no le gusta? Borrego. Sheep. El borrego es bovino. El chivito es ¿qué? Diga conmigo, caprino. Capri. De las pulgas del Capri. Caprinito. Entonces, a veces nosotros decimos, es que queremos, los teólogos, porque miren ahí que dice, le trajeron un pez. Because the theology, they branch of fish. Ah, no, Fish. la palabra ya está mal. Oh, no. Y muchos que no conocen de teología, muchos que no conocen de la palabra, And many that didn't even know theology. empiezan a decir que la Biblia Reina Valera está mal escrita. They're saying that the Bible, Y hacen ahí comentarios que quieren corromper toda la palabra. they want to say everything bad about the word of God. El nombre original de un pescado se llama ¿qué? Pez. The original name of a fish. Fish. Y está ahí. That's it. No tenemos que hacer una discusión o algo porque no está bien interpretado. No. We don't have to make a discussion because it has been bad. Quien le puso nombre a los animales, Who put the names to the animals? Adán. Adán. quien le dio el nombre fue ¿quién? ¿Dios o Adán? Because Dios. the name was Dios por medio de Adán. God, because Adam. A nosotros nos puso ¿cómo? Hombre. No, mamífero. Y el mamífero. Albert, ¿qué somos nosotros? Mamífero también. Homo sapiens. Bárbaro. Ahí va. Mamífero no. Nós somos mamíferos. Tu não sabia Entonces disso. tenemos carita de chango así. We have a face of monkey. Mas
El hermano al hermano Robles. Somos mamíferos. Mamíferos. Somos mamíferos. Nosotros somos mamíferos, ¿cierto? todavía es mamífero. Pastor? A veces corrompemos un poquito, hermano, porque mire, cuando éramos niños éramos mamíferos. La linhagem ¿Usted sabe qué es un mamífero? que mama. Sí, que toma leche de la maternidad. Pero también los niños, de niños toman leche. El ser humano es mamífero. Es herbívoro. Como herbívoro, no como herbívoro. Herbívoro quiere decir que come de las plantas, hierba. El ser humano es carnívoro. Sí, son carnívoros. Tanto herbívoros como carnívoros. Aunque ya cuando crecemos ya no somos mamíferos, ¿verdad? No. ¿Nunca ha visto usted un adulto de atrás de la mamá que le dé poquito pecho para alimentarse de leche? ¿Verdad que no? ¿Usted ha visto a los becerritos de la vaca? De chiquitos toman leche, pero ya crecen a ser toros, ¿verdad que ya no andan tomando leche? Porque cambian. Cambian su sistema en anatomía. Y muchos, por decir aquí la palabra pez, muchos hacen discusiones y dicen que la palabra no está bien escrita, que no es de Dios, que sabe qué. Pero Jesús se comió su pescado. Jesus ate his fish. Para demostrarle a sus discípulos que Él estaba vivo. To show his disciples that Que Él era el mismo de ayer, que Él era el mismo que estaba con ellos en el tiempo pasado, pero que después de haber resucitado sigue siendo el mismo. Y cuando lleguemos con Él, Él va a seguir siendo el mismo. Jesús de Nazaret está vivo, sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Aleluya. centuries. Yo me imagino a Pedro dándole de comer alimento a Jesús. Ándale, Jesús, pues come. I imagine. No sé si eres el mismo de ayer, pero come. You're from yesterday, but hey, eat. No tengas miedo, Pedro. Don't be afraid, Peter. Mire, Jesús puede tomar la plena naturaleza humana. Jesus can take the natural being of. Él puede tomar la plena naturaleza del hombre humana y conservar la plena naturaleza de Dios. Es tremendo esto. Jesús, hermano, Jesus, brothers, viola las leyes físicas. he violated the physical laws. Porque Él es Dios. Como humano usted no puede cruzar el río caminando como caminó Jesús. As a human, you cannot cross the river. Pero Él violó Walking, las right? leyes físicas. Él caminaba sobre las aguas. He used to walk in the water. Y algunos de sus discípulos lo quiso hacer. One of his disciples, he wanted to do it. Y a lo mejor dio 2 pasos solamente, pero como entró, ¿qué? It made his step, you know. El miedo, el temor. But the fear arrived. Entonces, por eso muchas veces no alcanzamos esa plenitud. Nosotros no la alcanzamos, pero Él sí la alcanzó. That's why, you know, we don't Y la reach seguirá God. alcanzando siempre. Jesús puede caminar sobre las aguas. Jesús puede caminar sobre las nubes. Just walk. Cuando Él venga va a venir en una nube. When he comes, he's going to come in a cloud. Y va a aparecer en una nube. And he's going to appear in a cloud. Si usted se sube en un avión y le dice, aquí baja, bájese en una nube. When you go into the airplane and say, hey, it's time to go out. You cannot get out from the No airplane. andar allá con una alita ahí queriendo. ¿Ah, que no? Se va a venir derechito al Gran Cañón. Jesús es la diferencia de mucha gente. Jesus is the difference. Jesús es lo máximo que nosotros tenemos, hermano. No es un héroe como la gente piensa, ¿verdad? Jesús es más que un héroe, hermano. Jesús es un Dios, hermano, sobrenatural. Es un Dios que puede hacer grandes cosas, hermano, que la humanidad no puede hacer. That humanity cannot do. Por eso Jesús tiene que dejar en nuestro corazón que Él está vivo. That's why Jesus has to live in our heart. Que se te presente lo que se te presente. Él tiene poder para todas las He has cosas. the power for everything.
Si es capaz de decir, Señor, yo tengo ganas de ir a mi iglesia, Señor, yo tengo ganas de ir todos los días a alabarte, al estudio, tengo que ir a adorarte, tengo que ir a la adoración, pero tengo mis hijos. Y Jesús te dice, dale una mamila ahí. Jesus says, just give him butter. Le das un cuartito de la mamila y se queda bien anestesiado y no se va a despertar hasta otro día a las 6 de la mañana. Y usted aquí en la iglesia comiéndose las uñas, mi niño, no, tu niño And you're está here in church eating your nails. viendo Oh, my children. Nosotros a veces no hemos venido de la casa y dejamos la puerta abierta. Ourselves, sometimes we go to the house and we leave the Y door cuando nos open. acordamos, quedó abierta. Bueno, ahí está Jesús. And we remember that, well, Jesus is there. Pero hay gente, hermano, But there's people, brothers. que si se le olvida la puerta abierta, ahí va para atrás, aunque viva unas 2 horas de aquí. Y si se le olvida el celular, con más razón se va más rápido. If they forgot the cellular, well, they go back. Pero si se le olvida la Biblia, ya, ¿en qué se queda? But if they forgot the Bible, you're just going to leave it. Porque no hay interés de las cosas de Dios, hermano. Because there's no interest in the things of God. Dice que entonces le dieron a Jesús de comer. So they gave some food to eat, Jesus. Hay muchas falsas doctrinas que niegan a Jesús, hermano, Many false doctrines de la gran naturaleza humana de nuestro Señor. of the natural being of our Los Lord. gnósticos niegan, dice aquí, la realidad de la naturaleza divina de Jesús. They denied the natural being of Jesus. Así como los arrianos. ¿Usted sabe quiénes son los arrianos? Do you know who's the Arianos? ¿Usted sabe quiénes son los calvinistas? The Calvinists. Venga al estudio. Los arrianos vienen de la... a eso se les llama los testigos de Jehová. Ellos niegan la humanidad de Jesús. Lo divino de Jesús. They deny the divine of Jesus, the humanity. Y toda esta secta falsa son las que corrompen los buenos pensamientos del ser humano. And all these false religions. Jesús les dijo, estas palabras yo les hablé estando aún con vosotros vivos. I spoke to you, when I was alive. Cuando iban en el camino de Maús. When they were on the way to Emmaus. Dice que cuando Jesús estaba orando por el pan, Since when Jesus was praying for the bread, se le abrieron los ojos. the eyes got open. Y sintieron que su corazón empezaba. And they felt that the heart. Mientras Él venía hablando en el camino, nosotros sentíamos el corazón como un fuego que ardía en nuestro corazón. We feel like a fire that was burning in our hearts. Y Jesús, mientras Él oraba, se les abrieron los ojos a los que llegaron a la aldea de Maús. The eyes that were open when they arrived at the village of Emmaus. Hay mucha gente, muchos creyentes que necesitan, hermano, Many believers that they need que cuando lleguen that when arrive a la iglesia se les abra los ojos. to church, the eyes can be open. Porque Jesús le quiere decir, mira, cuando tú vienes a la iglesia, Look, when you come to church, yo te voy a dar. I'm going to give. Cuando tú vienes a la When iglesia, you come to church, tú vas a recibir sanidad. you're going to receive healing. Cuando tú vienes a la iglesia, tú vas a sentir la sanidad que yo te doy. You're going to be feeling the healing that I'm giving Y you. dice que se desapareció Jesús, se fue de ellos. Cuando ellos ya iban a comer, se fue Jesús. When they were going to eat, Jesus left. Y estos dos que iban al camino, en el camino a la aldea de Maús, salieron corriendo otra vez donde estaban los discípulos a Jerusalén, They got up a contar la buena nueva que ellos habían visto. to tell the good news, what have they saw. Entonces era verdad que Él era Jesús. Entonces Jesús es el Redentor. Jesus Jesús is the Redeemer. es el que redime a Israel. Jesus is the one that redeems Israel. Y ellos corrieron. Es necesario que Cristo padeciese, And hermano, they run, it was necessary that Christ y resucitarse, dice. and resurrect. Dos partes que Jesús hizo Two parts that en su Jesus vida. did in his life. Número uno, fue crucificado. Number one, he was crucified. Número dos, Number two, fue resucitado. he was resurrected. Y los profetas y los hijos de Israel, los And hombres the de Dios, prophets, no the children entendían of esto. God, the men of Que el God, they Mesías understand tenía que ser crucificado. that the Messiah has to be crucified. Con eso, hermano, ellos hubieran entendido que Jesús era el Mesías, que era el Mesías que estaban esperando, pero estaban sus ojos velados. That they were waiting, but the eyes they were blind. Número dos, Number two, cuando ellos se dieron cuenta que Jesús había resucitado, but con they más knew razón, that Jesus was resurrected. With a reason, si dijeron que iba a morir, Isaías dijo que iba a ser, ¿verdad?, crucificado, que iba a ser entregado en un madero.
It says that he was going to be crucified in a Pero wood. al tercer día But at the third day, iba a resucitar. he was Entonces, going to resurrected. It's like, this is it. en el tiempo después de que venga Cristo, hermano, cuando venga el anticristo, At the time, you know what? Israel va a decir que el anticristo es el Mesías. Israel is going to say that Antichrist is the Messiah. Y ahí van a estar bien equivocados. And they're going to be so wrong. El Mesías hace 2000 años que vino. The Messiah 2,000 years ago came. Y ellos no se dieron cuenta porque sus ojos están They didn't venados. even know because the eyes. A lo mejor usted entiende un poquito más que ellos. Maybe you understand a little bit more than them Porque usted le cree al Jesús que fue crucificado because you y believe que fue that resucitado, que Él es el Mesías. ¿Cuántos creen que Jesús es el Mesías? I believe you believe that Jesus is the Messiah. Jesús le dijo, Jesus told them, yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. Para muchos Jesús fue un suplantador y blasfemo. For many, he was a blasphemy person. Pero mire, muchos en Israel, después de haber Many of visto in la Israel, resurrección, after they have seen the resurrection, tuvieron que cambiar su forma de pensar. they had to change the way of Y thinking. muchos dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Somebody Dios. says, truly, he was the man of God. Creyeron en Él, gloria al They Señor. por believe él. him. Muchos. Many. Verso 47, ahí donde estamos, ya casi terminamos. Verse 47. Jesús dijo, yo quiero que se predique en su nombre, ¿qué? El perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde dónde? Hasta el día de hoy, hermano. Sí, Hay sí, una sí. palabra vigente que Dios dejó en nuestro corazón. He left in our hearts. Jesús nos ha mostrado a nosotros, dice, arrepentidos y He convertidos. says, repent and convert. Va a venir gente de otras naciones, It's gonna be. It's gonna Viene be gente people de otros from other estados, nations, hermano. other states. porque quieren arrepentimiento y quieren conversión. Because you know they have they want Pero la repentance. iglesia debe estar despierta, no debe estar velando, The hermano. church has to be awake. Olvídate de lo de ayer, Porque- olvídate de lo que pasó ayer. Ahora es un día nuevo, hermano. Ahora tienes que tener energía, ahora tienes que tener el poder del Espíritu Santo y decir, es un nuevo día para alabar, para adorar el nombre de Cristo, aleluya. Jesús dijo estas cosas siempre. Jesus said these things. Dijo en el verso 48, He says in y verse 40, vosotros sois testigos de estas, ¿qué? and you are witness of these things. Diga conmigo, los discípulos Say with me, fueron Jesus, los únicos verdaderos testigos. that's the only truly. No son los testigos que existen en el día de hoy. They're not the witnesses that Ellos no- exist today. No testifican ni de sus abuelos, ni saben quién son They sus didn't even abuelos. testify of their grandpas, Pero ellos sí fueron testigos, but they were que vieron a Jesús that they saw morir y que Jesús resucitó. today. And that Jesus. Un testigo es tener evidencia, hermano. No como esta secta falsamente que dice que son testigos. Verso 49. Verse 49. Y Jesús les dijo, he aquí yo enviaré la promesa de qué? De mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido de poder, ¿de qué? Desde lo alto. ¿Ya sucedió esto, sí o no? This happened already, yes or no? Ellos se quedaron en Jerusalén They stood in Jerusalem ya casi 2000 años, hermano, almost 2,000 years ago, en el día de Pentecostés, at the day of Pentecostal. mientras ellos esperaban ahí la promesa del Espíritu Santo. They were waiting the promise of the Holy Spirit. Jesús todo lo que habló se cumplió. Jesus, everything that He spoke. Vino el poder de lo alto y fueron llenos todos de qué? You know, the power from above. Del came, Espíritu Santo. and they were full of the Holy Spirit. Entonces con esa razón más, hermano, Without para dar reason. testimonio a las To naciones give testimony to the de nation que Jesús está vivo. that Jesus is alive. Aunque se fue al cielo, Even though He went to heaven, Él siguió viviendo. still living. Dio testimonio de que Jesús He está vivo. gave testimony that Jesus is Y le alive. dijo, yo le voy a mandar el Espíritu Santo. I'm going to send you the Holy Le voy a decir Spirit. al Padre que me envíe el Espíritu. I'm going to tell the Father to send. Y hasta el día de hoy, el Yes, Espíritu Santo sigue trabajando. en Today, the Holy Spirit is still working in our lives. nosotros. El Espíritu Santo es el que está en la iglesia. The Holy Spirit is in the Jesús church. está con nosotros. Jesus is with us. Para que den testimonio, dice. To give testimony of this.
yo enviaré esa promesa de mi Padre sobre I will send vosotros, the promise of pero my quedaos Father en la ciudad de Jerusalén, upon dice, you. hasta que seáis investidos del poder de lo But it alto. stays in Jerusalem, so you can be covered by the Holy Spirit. Así que la promesa del Espíritu Santo, hermano, fue el principio de la iglesia. It was the beginning of the church. Fue el principio de la salvación It was de the la beginning of the humanidad. salvation of the humanity. No fue la iglesia católica romana. And it wasn't the Catholic Church. No fue otra secta. It wasn't another religion. Fue la iglesia de It Jesucristo. was the Church of Jesus Christ. En el principio era la salvación. In the beginning, it was salvation. En el principio era la iglesia del Señor, hermano. Y hasta el día de hoy sigue siendo la iglesia de Dios. Until today, still that's the Church of God. Así que la iglesia comenzaba con aquellas personas So the church starts with that person. que estaban unidos en el Espíritu para establecer la iglesia del They Señor. were united in the Spirit to establish the church. Usted y yo estamos establecidos You and I were established para seguir en la iglesia del Señor. to follow the church of the Lord. Es la misma iglesia. The same church. Quizá con diferente sistema de vivir, el modernismo, Different system of living, cosas que a lo mejor no eran en otro tiempo, pero sigue siendo la iglesia del Señor. Maybe it wasn't another time, but still. Así que, y se fueron hasta que Jesús los sacó a Betania, dice, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos. Vamos a leer ahí los 4 versos que están ahí. Versos 50, sí son 5 parece, o 4, vamos a leer. Ahí el 50 al 53, son 4. Dice, y los sacó fuera, ¿hasta dónde, hermano? Hasta Betania, y alzando sus manos, ¿qué? Yo ya me voy, hijitos míos, los bendigo. Sí. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, dice. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo. ¿Qué estaban haciendo? Alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué estábamos haciendo ayer? Y bendiciendo. Blessing. Así es la iglesia. It's like this, the church of the Lord. Y si después de todos los días hay que alabar a Dios. If it's Bendiciendo. every day, Gracias, Señor. Bendito Jehová. blessing. Mi alma te Blessing adora. the whole. Gracias, My Espíritu soul Santo. bless you. Thank you, Lord. Usted ve por qué es importante la alabanza. You see how important is La alabanza, la adoración contagia a otros. the worship, conditions. Véngase un sábado, hermano, Come, cuando on tenemos el Sunday, estudio. we get up and study, Y va a ver que le va a gustar la adoración al Señor. and you see the worship. The Lord is going to Alabando y glorificando el nombre del Señor. praise and glorify the name of the Ya se Lord. paró el ángel aquí. Aquí. Ya se paró. Pude sentir pude oír el aire con cómo llegó eso. Porque a él le gusta Because He likes it que tú le adores That you adore Him. y verdad. in spirit and truth. Se oyó el sonido cuando descendió y cayó. Llegó aquí. Se oyó. I felt it.